Documentos clasificados revelan la desaparición inexplicable de 8 soldados durante un ejercicio rutinario en una base militar remota. Un periodista, intrigado por los archivos censurados, descubre un patrón de luces, zumbidos y anomalías en la región del incidente. Un sobreviviente describe sombras alargadas, fallos eléctricos y una presencia que parecía cazarlos en la oscuridad del bosque. El periodista encuentra un diario escondido que detalla el último testimonio de un soldado. No podemos verlos, pero están aquí. Mientras recopila pruebas, comienza a notar vehículos negros siguiéndolo y recibe amenazas que le advierten: detente ahora. Un exoficial militar revela que la operación fue un experimento fallido, donde algo cruzó a nuestra dimensión. En el corazón del bosque, el periodista enfrenta una luz cegadora y figuras alargadas que distorsionan la realidad misma. Grabaciones inquietantes revelan los gritos de los soldados segundos antes de desaparecer en un silencio absoluto. Un dispositivo metálico encontrado en el lugar comienza a emitir pulsos que parecen conectarlo directamente con una presencia alienígena. Al final, una voz en su mente susurra: el vínculo es eterno, no hay vuelta atrás. En el verano de 1983, un lote de documentos clasificados del ejército estadounidense llegó a manos de un periodista independiente. Los archivos, sellados con etiquetas de Top Secret, relataban un incidente inexplicable ocurrido en una base militar remota de Montana, conocida como Instalación 47B. Según los informes censurados, un grupo de 15 soldados participaba en un ejercicio rutinario de entrenamiento, cuando 8 de ellos desaparecieron sin dejar rastro. Los detalles eran vagos y fragmentados, pero una frase inquietante aparecía con insistencia: interferencia externa no identificada. La operación había sido catalogada como un fallo logístico, aunque los testimonios escondidos sugerían lo contrario. Fragmentos de las declaraciones describían sucesos extraños antes del desaparecimiento. Luces intensas en el bosque, un zumbido persistente que parecía provenir del suelo y fallos simultáneos en los equipos electrónicos. La noche del incidente, las comunicaciones de radio se interrumpieron repentinamente, como si una fuerza desconocida hubiera interferido con la misión. El periodista, conocido por su obstinación en casos de alto riesgo, comenzó su investigación visitando archivos militares públicos y entrevistando a familiares de los soldados desaparecidos. La mayoría se negaba a hablar, pero un informante anónimo confirmó que el área había sido evacuada y posteriormente sellada. Además, surgían rumores sobre un Equipo Sigma, un grupo especial enviado para contener la situación. Sin embargo, la naturaleza exacta de esa situación permanecía enterrada bajo capas de censura. Mientras escarbaba más profundo, el periodista encontró una conexión inquietante: otros casos similares de desapariciones en instalaciones militares. Cada evento compartía las mismas anomalías: fallos en los sistemas de navegación, luces inexplicables y silencio absoluto de las autoridades. El gobierno, aunque negaba públicamente cualquier anormalidad, había destinado recursos significativos para ocultar cada caso. La operación en Montana no parecía ser un incidente aislado, sino parte de un patrón más amplio y perturbador. Siguiendo una pista, el periodista viajó hasta las ruinas de la Instalación 47B. Lo que encontró fue un terreno baldío, rodeado por cercas oxidadas y advertencias de prohibido el paso. A través de entrevistas con lugareños, descubrió relatos sobre movimientos inusuales: helicópteros negros sin identificación, luces en el horizonte durante noches sin luna y sonidos metálicos en medio del bosque. Algunos insistían en que el suelo vibraba como si algo estuviera enterrado bajo la base. Pese a las advertencias, el periodista sabía que se acercaba a una verdad peligrosa. Cuando publicó un artículo preliminar con fragmentos de los archivos filtrados, comenzó a ser seguido por vehículos oscuros.
Correos electrónicos anónimos le advirtieron que abandonara el caso, pero él se negó. Durante una noche, su casa fue allanada. Nada fue robado, pero la evidencia recopilada desapareció. Era claro que alguien lo estaba vigilando y que la operación encubierta en Montana ocultaba algo más grande que simples desapariciones. Con el peso de las amenazas y la paranoia apoderándose de su vida, el periodista decidió no detenerse. Sabía que la única manera de protegerse era sacar la verdad a la luz. Los documentos filtrados eran solo el comienzo. Ahora debía enfrentarse a los responsables de ocultar los eventos de la instalación 47B. Lo que no imaginaba era que las respuestas que tanto buscaba no solo pondrían en peligro su vida, sino que revelarían una realidad que la humanidad no estaba preparada para aceptar. Decidido a obtener respuestas concretas, el periodista siguió una pista que lo llevó hasta Michael Harris, un ex sargento que había formado parte del grupo de soldados en la operación de Montana. Harris vivía recluido en una vieja cabaña en Wyoming, aislado del mundo exterior, como si buscara esconderse de algo que aún lo acechaba. Al llegar, el periodista tuvo que esperar horas antes de que el hombre decidiera abrirle la puerta, observándolo con desconfianza a través de las cortinas. Finalmente, con un tono seco y cauteloso, Harris habló: «No deberías estar aquí». Harris era un hombre demacrado, con el rostro surcado de arrugas prematuras y ojos hundidos que reflejaban años de insomnio y miedo. Sus manos temblaban sin control al sostener una taza de café y cualquier ruido lo hacía sobresaltarse. El periodista comenzó con preguntas cautelosas, pero Harris evitaba responder. Solo cuando mencionó los documentos filtrados, los destellos de luz y los ruidos metálicos descritos en los informes, Harris se congeló. Tras un largo silencio, murmuró con voz temblorosa: «Vimos algo que no pertenecía a este mundo». Presionado, Harris comenzó a relatar los eventos. Aquella noche, el grupo tenía la orden de infiltrarse en la densa zona boscosa alrededor de la base. La misión era simple: una operación de entrenamiento nocturno en condiciones extremas. Sin embargo, 2 horas después de comenzar, algo salió terriblemente mal. Las radios dejaron de funcionar. Las brújulas giraban sin control, como si el norte hubiera desaparecido. Y los sensores térmicos detectaban una presencia colosal e invisible que parecía moverse entre los árboles. El pánico se apoderó del equipo cuando un zumbido ensordecedor comenzó a vibrar en el aire, como un latido que resonaba en los huesos. Harris afirmó que al mirar hacia arriba, vio una sombra inmensa, un objeto que parecía absorber la luz a su alrededor. Ninguna palabra podía describirlo. «Nos estaba observando», dijo, con voz apenas audible. «Nos estaba cazando». Despertó horas después, solo, con el reloj detenido a las 2:47 a.m. y las botas cubiertas de barro. No había rastro de sus compañeros. Vagó por el bosque hasta que un equipo de rescate lo encontró, pero al informar lo sucedido, fue declarado mentalmente inestable y apartado del ejército. «Ellos no querían que la verdad saliera a la luz», dijo con amargura. Durante la conversación, Harris sacó una caja metálica oculta bajo el suelo de la cabaña. Dentro había una fotografía rota y desgastada. El grupo de soldados desaparecidos posando juntos días antes del incidente. Nunca encontraron los cuerpos. Susurró sin levantar la vista. Porque no había cuerpos que encontrar. Cuando el periodista intentó obtener más información, Harris se puso de pie bruscamente. Antes de despedirse, lo tomó del brazo con una fuerza sorprendente y dijo en voz baja: «Todavía están aquí y no van a detenerse». De regreso a casa, el periodista no pudo sacarse las palabras de la cabeza. El peso de lo que había escuchado era innegable, pero ahora comenzaba a sentir el mismo miedo que consumía a Harris. Un vehículo oscuro lo siguió a distancia durante kilómetros. Al llegar a su casa, encontró una nota pegada en la puerta: «Detente ahora, antes de que sea demasiado tarde». La advertencia en su puerta no fue suficiente para disuadir al periodista.
Al contrario, lo empujó a profundizar aún más en el misterio. Sabía que no podía ignorar lo que había escuchado de Harris. Todavía están aquí. Pero si eso era cierto, ¿quiénes eran ellos y qué había ocurrido realmente en la base? Para encontrar respuestas, decidió viajar a lo que quedaba de la instalación 47B. La base, clausurada hacía décadas, estaba localizada en un remoto bosque de Montana, rodeada por kilómetros de terreno inhóspito. Su existencia había sido borrada de registros públicos, pero algunas coordenadas reveladas en los documentos filtrados confirmaban su ubicación. El viaje fue largo y silencioso. Mientras se aproximaba a la región, el periodista comenzó a notar detalles inquietantes: postes eléctricos caídos, animales muertos a la orilla del camino e inexplicables interferencias en la radio del auto. Al llegar a los límites del terreno, encontró una cerca de alambre de púas oxidada, con carteles desgastados que advertían: propiedad del gobierno, prohibido el paso. Sin dudar, el periodista cruzó la valla, guiado por una mezcla de curiosidad y desesperación. La base era un esqueleto olvidado, un conjunto de edificios derruidos y consumidos por la vegetación. Las ventanas estaban rotas y el suelo estaba cubierto de escombros. No parecía haber actividad en el lugar, pero había algo en el aire que le resultaba extraño. Un silencio absoluto, un vacío inquietante donde incluso el viento parecía rehusarse a soplar. Conforme exploraba, comenzó a encontrar rastros de la operación, casquillos de balas oxidados, equipos electrónicos desmantelados y huellas de vehículos pesados, aunque algunas parecían recientes. En el edificio principal, el periodista descubrió un cuarto subterráneo. Bajó por una escalera metálica cubierta de óxido y en la penumbra encontró lo que parecía ser un centro de comando abandonado. Las paredes aún tenían mapas colgados, con marcas que indicaban zonas de patrullaje dentro del bosque. Pero lo más impactante estaba sobre una mesa, un diario desgastado, con páginas manchadas y fragmentos de texto escritos con mano temblorosa. Era el diario de uno de los soldados desaparecidos. Las últimas páginas del diario describían el horror vivido por el equipo antes de su desaparición. Escuchamos un ruido bajo, como un zumbido que venía del suelo. La radio dejó de funcionar y el capitán ordenó silencio absoluto. Pero algo nos observaba. Podíamos sentirlo. Luego, el texto se volvía caótico. Frases inconclusas, palabras repetidas y un dibujo infantil que ocupaba toda una página. Una silueta ovalada, con líneas irregulares a su alrededor, como si estuviera vibrando. La última entrada decía: no podemos verlos, pero están aquí, están en todas partes. El periodista fotografió todo lo que pudo y subió apresuradamente las escaleras. Su corazón palpitaba con fuerza. Al salir, algo llamó su atención. Una huella profunda en el barro, de forma ovalada y demasiado grande para ser humana. El aire se volvió pesado, y un zumbido grave comenzó a resonar en sus oídos. Era el mismo ruido descrito en el diario. Aturdido, miró hacia el bosque y vio, por un instante, una sombra oscura moviéndose entre los árboles, tan rápida que su mente apenas pudo procesarla. Preso del pánico, corrió hacia su auto sin mirar atrás. Mientras aceleraba para salir de la zona, notó por el retrovisor dos luces blancas apareciendo entre los arbustos. No eran faros ni podían ser de origen humano. Al pisar el acelerador a fondo, las luces lo siguieron por segundos interminables antes de desaparecer por completo. De regreso al hotel, el periodista intentó procesar lo vivido. La instalación 47B no era solo un lugar de entrenamiento militar. Algo había ocurrido allí, algo que seguía presente. Al revisar las fotos en su cámara, notó algo extraño. En una de ellas, tomada dentro del cuarto subterráneo, una silueta negra se reflejaba en la pantalla del monitor apagado. El periodista no pudo dormir esa noche. Las imágenes de la base abandonada, el diario desgastado y aquella silueta oscura reflejada en la pantalla del monitor lo atormentaban.
Cada vez que cerraba los ojos, el zumbido grave que había escuchado en la instalación 47B regresaba, vibrando en sus oídos como un eco imposible de ignorar. Al amanecer, revisó las fotografías en su cámara una y otra vez. La silueta era innegable, una figura alargada, estática, como si lo hubiera estado observando en la oscuridad del sótano. «No puede ser una coincidencia», murmuró con la garganta seca. Decidido a no dejarse dominar por el miedo, contactó a un antiguo técnico militar que trabajó en bases similares durante los años 80. El hombre, ahora retirado y viviendo bajo un nombre falso, accedió a hablar, mas con evidente nerviosismo. Lo recibió en un almacén desvencijado en las afueras de una ciudad industrial. Durante horas, el técnico describió cómo, en esa época, diversas instalaciones militares fueron utilizadas para experimentos electromagnéticos y pruebas secretas de radar. Pero, en el caso de la instalación 47B, las pruebas tomaron un giro inesperado. No eran nuestras máquinas las que fallaban, era como si algo externo las estuviera manipulando, afirmó con los ojos clavados en la mesa. Un tipo de interferencia que nadie pudo explicar. El técnico hizo una pausa antes de revelar lo que más preocupaba a los oficiales. Las pruebas atrajeron algo. Sin querer decir más, sacó un pequeño sobre de cuero que contenía una fotografía antigua y desgastada. La imagen mostraba un equipo militar en formación, con el bosque de fondo, pero lo que realmente destacaba estaba en la esquina superior derecha, una mancha alargada y oscura, borrosa, como si la cámara hubiera captado algo en movimiento. «Esto no es una sombra», susurró el técnico, «y no es un error de la cámara». Cuando el periodista preguntó por qué estos eventos no fueron revelados, el técnico se limitó a sonreír amargamente. ¿Quién querría aceptar que no controlamos nuestro propio territorio? Le advirtió que se alejase del caso, pero antes de despedirse, deslizó un último consejo. Si te han visto, ya no estás a salvo. De regreso a su hotel, la paranoia comenzó a instalarse. Cada persona en la calle, cada coche estacionado parecía esconder algo. Esa noche, mientras organizaba sus notas, escuchó un sonido afuera de su ventana. Un zumbido bajo, idéntico al que había oído en la base. Apagó las luces y corrió la cortina lentamente. Al otro lado de la calle, un vehículo negro permanecía estacionado con el motor encendido. No había luces, ni movimiento visible, pero su sola presencia era suficiente para congelarle la sangre. De repente, su teléfono sonó. Al otro lado de la línea, una voz distorsionada pronunció dos palabras: «Estás marcado». El periodista se quedó sin aliento, su cuerpo paralizado por el miedo. Al asomarse nuevamente, el vehículo había desaparecido. Respiró profundamente y recogió sus pertenencias, consciente de que quedarse en el hotel era un riesgo. Salió a toda prisa, con una única certeza: alguien lo estaba cazando. Esa noche, mientras conducía por una carretera desierta, volvió a escuchar el zumbido. Las luces de su auto titilaron y por un instante el motor perdió potencia. En el retrovisor vio algo que lo hizo acelerar hasta el límite. Una sombra alta y amorfa, de contornos borrosos, parecía deslizarse en el borde del bosque. No podía describir lo que veía, pero su instinto gritaba que no era algo humano. Con las manos temblando sobre el volante, condujo sin detenerse hasta una estación de servicio a kilómetros de distancia. Al bajar del auto, se apoyó en la bomba de gasolina, respirando con dificultad. El silencio de la noche lo envolvía, pero no logró calmarse. Entonces, notó algo extraño. Una marca ovalada, ligeramente brillante, impresa sobre el capó de su vehículo. No había duda. Algo o alguien lo había seguido. El periodista pasó la noche en el asiento trasero de su auto, estacionado detrás de un restaurante abandonado en las afueras de la ciudad. Dormir era imposible. El recuerdo del zumbido y la figura en la carretera le atenazaban el pecho. Al amanecer, revisó el capó del vehículo nuevamente. La marca ovalada seguía allí, como si estuviera grabada en el metal, con un leve brillo bajo el sol.
Sacó fotografías y decidió no perder tiempo. Tenía que entender qué estaba enfrentando antes de que lo alcanzara. Condujo hasta una biblioteca local, buscando registros históricos del bosque cercano a la instalación 47B. Allí, entre mapas viejos y artículos de periódicos amarillentos, encontró una pista, un incidente olvidado de 1936. El artículo relataba cómo un grupo de leñadores había desaparecido en circunstancias inexplicables mientras trabajaban en la misma región. Los equipos abandonados fueron hallados semanas después, junto a árboles completamente calcinados, pero sin señales de incendio. Uno de los sobrevivientes, un anciano llamado Earl Whitaker, afirmó haber visto luces flotando entre las copas de los árboles, acompañadas de un ruido vibrante que retumbaba dentro de la cabeza. La historia fue archivada como histeria colectiva, pero el patrón era innegable: luces, zumbidos y desapariciones. Impulsado por la conexión, el periodista rastreó a un descendiente de Earl, quien guardaba entre sus pertenencias un viejo diario que su abuelo había escrito tras el incidente. El diario estaba deteriorado, con páginas arrancadas, pero las últimas entradas eran inquietantes. Whitaker describía cómo los leñadores sentían que los observaban y escuchaban un zumbido que parecía provenir de todas partes. Una noche, mientras dormían en el campamento, las luces aparecieron. No eran estrellas, escribió, eran ojos observándonos. Luego, describió cómo el suelo vibraba bajo sus pies y algo grande, casi imperceptible, se desplazaba entre los árboles. La coincidencia era perturbadora. Décadas separaban ambos incidentes, pero las descripciones coincidían de forma aterradora. El periodista comenzó a sospechar que lo ocurrido en la instalación 47B no era un evento aislado, sino parte de algo mayor, un patrón que se repetía en la región desde hacía mucho tiempo. Lo que fuera que acechaba en esos bosques no era nuevo. Estaba allí desde siempre. Sin embargo, su descubrimiento no pasó desapercibido. Al salir de la casa del descendiente de Whitaker, notó nuevamente un auto oscuro estacionado al final de la calle. El motor estaba apagado, pero podía sentir que alguien lo observaba. Fingió calma, subió a su vehículo y condujo lentamente. El auto lo siguió a distancia durante varias cuadras antes de desaparecer en una curva. Al regresar a su hotel temporal, encontró la puerta de su cuarto entreabierta. Dentro, todo estaba revuelto. Documentos, fotos, incluso su computadora portátil habían sido revisados. Sobre la cama, una nota escrita a mano lo esperaba. Detente. No hay vuelta atrás. El periodista entendió que no estaba enfrentando solo un misterio antiguo, sino también fuerzas actuales dispuestas a protegerlo a cualquier costo. Desesperado, decidió enviar una copia digital de todo su material a un colega de confianza en otra ciudad, pero antes de completar el envío, su computadora se apagó repentinamente. Un zumbido leve, casi imperceptible, resonó en la habitación. Al mirar por la ventana, sintió que el aire se volvía más denso, más pesado. Entre la niebla del amanecer, vio una sombra alta junto al poste de luz, inmóvil, observándolo. Por primera vez, el periodista sintió que su cordura estaba empezando a desmoronarse. Había encontrado demasiadas respuestas, pero ninguna lo acercaba a una explicación lógica. Lo único claro era que lo que fuera que rondaba en esos bosques no pertenecía al mundo que conocía, y ahora lo quería a él. El periodista no podía ignorar más las señales. Estaba siendo observado, seguido y manipulado. Su material había sido revisado, su computadora inutilizada, y ahora aquella sombra inexplicable parecía perseguirlo a donde fuera. Sabía que necesitaba respuestas, pero también aliados. En un acto desesperado, decidió contactar a un antiguo oficial que, según rumores en foros de investigación clandestinos, había estado directamente involucrado con operaciones secretas similares a las de la instalación 47B. El hombre, identificado como Coronel Douglas Reeves,
Llevaba años retirado y vivía bajo el radar en una vieja caravana en Nuevo México. La reunión fue tensa. Reeves, un hombre de voz áspera y mirada dura, escuchó al periodista en silencio mientras fumaba cigarrillo tras cigarrillo. Finalmente, tras un largo suspiro, habló. ¿Sabes cuánto tiempo hemos estado ocultando esto? Lo que Reeves le reveló fue más perturbador que cualquier teoría que el periodista hubiera considerado. Según el coronel, durante la Guerra Fría, múltiples instalaciones militares de Estados Unidos fueron utilizadas para experimentos de detección avanzada. Lo que buscaban no era otra potencia militar, sino anomalías electromagnéticas, señales que no encajaban con ningún fenómeno natural conocido. La instalación 47B, según Reeves, era una de las bases más importantes en aquel programa. En 1983, las pruebas habían llegado demasiado lejos. La noche de la desaparición de los soldados, una señal particularmente intensa fue registrada. Abrimos algo que no entendíamos, dijo Reeves con un temblor en la voz. No era de este mundo, y algo cruzó. El coronel explicó que la interferencia no fue un simple fallo técnico. Había sido provocada por una presencia desconocida. Aquella entidad, cualquiera que fuera su naturaleza, no obedecía a las leyes físicas humanas y parecía moverse entre dimensiones. No la vimos llegar y no pudimos detenerla, concluyó, mirando al periodista con un aire de derrota. A medida que Reeves hablaba, el periodista comenzó a comprender la magnitud del encubrimiento. Los soldados no habían desaparecido, habían sido tomados, absorbidos por algo que la mente humana no podía procesar. Aquella presencia seguía allí, rondando los límites de nuestra percepción. Lo que más perturbaba a Reeves era su afirmación final. No somos nosotros los que los estamos cazando. Ellos están cazándonos. Antes de despedirse, el coronel entregó al periodista una carpeta vieja con documentos y fotografías de la operación. Al revisarla, encontró imágenes borrosas del bosque, con figuras alargadas y distorsionadas entre las sombras. Una de las fotos mostraba una luz ovalada suspendida en el aire, rodeada por árboles curvados como si algo los hubiera aplastado desde dentro. Reeves le advirtió que aquellos que sabían demasiado siempre terminaban desapareciendo. Si has visto la sombra, ya no hay marcha atrás, susurró. El periodista guardó la carpeta y salió apresurado. Sentía que cada paso lo acercaba a la verdad, pero también al peligro. Al conducir de regreso a su motel, una densa niebla comenzó a envolver la carretera. Los faros del auto apenas iluminaban unos pocos metros y el zumbido regresó, bajo, vibrante, como un susurro en su cabeza. Miró por el retrovisor y vio, por un instante, luces blancas emergiendo en la distancia, flotando en la niebla. Su corazón palpitó con fuerza y aceleró, intentando escapar. Pero no importaba cuán rápido conducía. Las luces parecían seguirlo, como si lo estuvieran escoltando. Finalmente, la niebla comenzó a dispersarse y el zumbido cesó. Al llegar al motel, el periodista se encerró en su habitación y revisó la carpeta del coronel. Había una última hoja con una advertencia escrita a mano. No mires al cielo, no los provoques. Mientras intentaba procesar todo, su teléfono vibró con un mensaje anónimo. Has visto demasiado, prepárate. El periodista comprendió que cualquiera que fuese la verdad, él ya era parte del juego, y alguien o algo vendría por él. El periodista apenas durmió esa noche. La advertencia de Reeves, las fotografías borrosas y el mensaje anónimo lo sumergieron en una paranoia creciente. Revisaba constantemente las ventanas y puertas, convencido de que alguien lo observaba desde la oscuridad. Al amanecer, tomó una decisión. Si la verdad era peligrosa, entonces debía encontrar aliados antes de que fuera demasiado tarde. Revisó contactos anteriores y consiguió una reunión con Elena Vargas, una científica que había trabajado en el área de estudios electromagnéticos y que, tras años en silencio,
había comenzado a denunciar irregularidades en programas del gobierno. La reunión se llevó a cabo en un café de mala muerte, lejos de miradas indiscretas. Elena era una mujer de mediana edad, con el rostro marcado por el cansancio y las cicatrices de una batalla invisible. Escuchó la historia del periodista con una mezcla de incredulidad y resignación. «No sabes en lo que te estás metiendo», murmuró mientras removía el café. Luego le contó lo que sabía. A principios de los años 80, un grupo de científicos había descubierto una anomalía en los campos electromagnéticos del bosque, donde se ubicaba la instalación 47B. Pero lo que en un principio parecía una rareza natural, pronto reveló ser algo más. Una interferencia artificial, un tipo de energía que no podía atribuirse a tecnología humana. Elena afirmó que varios experimentos fueron realizados en secreto, utilizando frecuencias específicas para interactuar con la anomalía. «Intentaron abrir una puerta», dijo, sin apartar la mirada del periodista. «Y lo lograron, pero no sabían lo que había al otro lado». Según ella, los científicos no tardaron en darse cuenta de que algo había respondido. Algo que no podían ver con los ojos, pero que estaba allí, desplazándose entre dimensiones. Las interferencias, los zumbidos y las sombras descritas por los testigos eran manifestaciones de una presencia desconocida, algo que parecía observar a la humanidad desde su propio territorio. Antes de terminar la conversación, Elena deslizó un sobre sellado sobre la mesa. Contenía grabaciones de audio tomadas en la base la noche del incidente. En las cintas se escuchaban las voces nerviosas de los soldados. «¿Escuchan eso? Está cerca. No lo veo, pero está aquí». Segundos después, un zumbido ensordecedor silenciaba las voces, seguido por gritos que se cortaban abruptamente. Al final de la grabación, solo quedaba un silencio opresivo. Mientras el periodista intentaba asimilar la información, Elena lo miró con gravedad y le dijo: «Escúchame bien. Si sigues adelante, no habrá vuelta atrás. Estas cosas no olvidan, no perdonan». Sin darle tiempo a responder, ella recogió sus pertenencias y se marchó apresuradamente, mirando por encima del hombro como si temiera ser seguida. De regreso a su auto, el periodista revisó las grabaciones una y otra vez. Las voces de los soldados lo perseguían, cada grito perforando su mente. Mientras conducía por las calles desiertas, volvió a notar un auto negro que lo seguía de cerca. Esta vez no intentó huir. En lugar de eso, giró bruscamente hacia un callejón oscuro y apagó las luces. El vehículo pasó lentamente por el lugar y él pudo ver dos figuras en el interior, completamente inmóviles, mirando hacia adelante. No intentaban esconderse. Parecía una advertencia. Cuando regresó a su habitación, encontró la puerta entreabierta otra vez. Sobre la mesa, alguien había dejado una nueva nota: «No habrá más advertencias». Al mirar alrededor, notó algo que no había estado allí antes: un pequeño dispositivo metálico, del tamaño de un puño. Brillaba débilmente con una luz azul. Lo tocó con cautela y sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El dispositivo emitió un zumbido bajo, idéntico al que había escuchado en la base y en las grabaciones. Su corazón comenzó a latir con fuerza. El periodista entendió que no estaba solo en esa habitación. Al girarse, pudo ver, por el rabillo del ojo, una sombra alargada que desapareció en la penumbra del pasillo. El periodista pasó horas observando el pequeño dispositivo metálico que había encontrado en su habitación. Emitía un débil pulso azul, intermitente, como si estuviera vivo. El zumbido constante y la sensación de vacío que llenaba el aire lo ponían en alerta. Sin saber cómo manejarlo, lo envolvió en una toalla y lo guardó en el fondo de su mochila. Salió de la habitación con un objetivo claro: confrontar a la única persona que podía explicar lo que estaba sucediendo. Esa persona era un contacto anónimo que había intercambiado correos con él semanas atrás, firmando únicamente con el alias Centinela.
Este individuo afirmaba tener pruebas irrefutables de lo ocurrido en la instalación 47B, pero sus mensajes siempre terminaban con una advertencia: no confíes en nadie, ni siquiera en ti mismo. Finalmente, el periodista consiguió una reunión en un lugar apartado, un viejo silo abandonado en las afueras de la ciudad. Al llegar, la atmósfera era opresiva. El silo, oxidado y consumido por el tiempo, parecía respirar con el viento. Adentrándose entre las sombras, vio a un hombre encapuchado de pie, esperando. Centinela no mostró su rostro, pero su voz era firme, aunque temblorosa. Ya sabes demasiado, pero si estás aquí, mereces escuchar lo que nunca debiste saber. El hombre explicó que había sido parte de un grupo asignado para limpiar la evidencia tras lo ocurrido en la base. Lo que habían encontrado allí no eran cuerpos ni equipos, sino un rastro imposible de explicar. Los árboles estaban retorcidos, como si una fuerza invisible los hubiera doblado desde dentro. En el suelo había marcas ovaladas de varios metros, dispuestas en patrones geométricos perfectos. Los soldados no desaparecieron, fueron tomados, absorbidos por una fuerza que nadie entendía. Centinela entregó al periodista una carpeta sellada con el emblema de una unidad militar desconocida. Dentro había un informe clasificado que detallaba los intentos del gobierno por entender lo ocurrido. Se mencionaban interacciones no humanas y la presencia de un campo electromagnético anómalo que alteraba el tiempo y la percepción. El documento concluía con una advertencia aterradora: el contacto ha sido establecido. No sabemos qué quieren, pero nos observan. De repente, el silencio se rompió con un zumbido ensordecedor. El periodista sintió que el aire se volvía denso, como si algo invisible lo rodeara. Centinela se tensó, mirando hacia el cielo a través de una ventana rota. «Nos encontraron», murmuró antes de empujar al periodista hacia la salida. «¡Corre!». El periodista salió del silo y se lanzó hacia su auto. Mientras arrancaba, vio por el retrovisor una luz blanca intensa descendiendo sobre el lugar. El silo, que había permanecido intacto durante décadas, comenzó a vibrar y a doblarse hacia adentro, como si una fuerza invisible lo estuviera absorbiendo. Con las manos temblorosas en el volante, el periodista condujo sin rumbo, intentando procesar lo que acababa de presenciar. Sentía que sus pulmones no podían llenarse por completo, como si una presión invisible lo aplastara. Finalmente, estacionó al costado de una carretera desierta y abrió la carpeta que Centinela había entregado. Al final del informe, había una fotografía en blanco y negro de la instalación 47B poco después del incidente. El suelo estaba cubierto de cráteres simétricos y una sombra alargada podía verse proyectada en el centro de la imagen. Bajo la fotografía, una frase escrita a mano decía: «No es de este mundo, pero ahora está en el nuestro». De pronto, el dispositivo metálico en su mochila comenzó a emitir un pulso más fuerte. Lo sacó con cautela, y la luz azul se intensificó hasta volverse cegadora. Por un instante, pudo escuchar un susurro bajo, palabras incomprensibles, como si alguien o algo intentara hablarle a través del objeto. Cerró los ojos y lo arrojó lejos, intentando escapar de su influencia, pero sabía que ya no había escapatoria. Ellos sabían dónde estaba, y lo querían a él. El periodista sabía que no podía quedarse más tiempo en un solo lugar. La luz cegadora del dispositivo metálico y los susurros en su cabeza confirmaban lo que temía. Habían establecido un vínculo con él. Sin embargo, también comprendió que las pruebas que había reunido eran demasiado importantes para ocultarlas. Decidido a llevar todo al público, condujo hacia la ciudad más cercana para encontrar un lugar seguro desde donde enviar la información. Pero la sensación de ser observado era constante. En cada esquina, en cada retrovisor, el peso de una sombra invisible parecía seguirlo. Al llegar a la ciudad, encontró un café con una conexión a Internet lo suficientemente estable para transferir los archivos a su colega en otra ciudad. Encendió su laptop, revisó las grabaciones
los documentos y las fotografías una última vez, asegurándose de que todo estuviera en orden. Mientras cargaba los archivos, notó que algo extraño ocurría en la pantalla. Las imágenes comenzaban a distorsionarse, apareciendo líneas borrosas y fragmentos de sombras que no recordaba haber capturado. Su corazón se aceleró. No era un fallo técnico, era como si algo estuviera interfiriendo directamente con los datos. De pronto, un zumbido familiar resonó en el ambiente. Los otros clientes del café no parecían notarlo, pero el periodista sabía lo que significaba. Miró por la ventana y vio, al otro lado de la calle, un vehículo negro estacionado. Esta vez, las puertas se abrieron y dos figuras descendieron lentamente. Vestían trajes oscuros y gafas que ocultaban sus rostros, moviéndose con una calma calculada. Sin pensarlo dos veces, el periodista apagó su laptop, recogió sus cosas y salió por la puerta trasera del local. Corrió por callejones estrechos, intentando despistarlos, pero cada vez que giraba una esquina, el zumbido se hacía más fuerte. Su mente se llenó de paranoia. ¿Lo estaban rastreando con el dispositivo? ¿Lo habían marcado de alguna manera? Finalmente, encontró refugio en un edificio abandonado, donde se escondió en un pequeño cuarto oscuro. Contuvo la respiración mientras escuchaba pasos acercándose lentamente por el pasillo. De repente, todo quedó en silencio. Pero en ese momento, sintió una presencia en la habitación. Una sombra alargada apareció en la pared frente a él, aunque no había nadie detrás de él para proyectarla. El periodista cerró los ojos, intentando controlar el miedo. Cuando los abrió de nuevo, la sombra había desaparecido, pero el zumbido persistía. Decidió abandonar el edificio y buscar ayuda. Condujo durante horas por carreteras desiertas, hasta que encontró una estación de servicio iluminada. Entró para comprar agua, pero al regresar a su auto, encontró un sobre colocado en el parabrisas. Dentro había una única hoja con un mensaje escrito a mano: "No puedes escapar, el vínculo ya está hecho". El pánico comenzó a apoderarse de él. Su teléfono vibró con un mensaje de texto anónimo: "Entrega lo que tienes. ¿Sabes dónde?". Sin saber qué significaba, revisó los documentos de la carpeta que había recibido de Centinela. En uno de los mapas antiguos de la instalación 47B, notó una marca que no había visto antes. Un punto rojo que indicaba una ubicación en medio del bosque, lejos de cualquier camino conocido. A pesar del miedo, supo que no tenía otra opción. Si quería terminar con aquello, debía ir allí. La carretera hacia el bosque era oscura y serpenteante. Mientras avanzaba, el periodista comenzó a notar que las luces de su auto titilaban y el zumbido se volvía más fuerte. En el horizonte, algo comenzó a tomar forma, un resplandor blanco azulado que iluminaba el cielo nocturno. Al detenerse, bajó del auto y observó la escena frente a él. En medio del bosque, una figura alargada y distorsionada parecía flotar, rodeada de una luz pulsante. El aire a su alrededor era pesado, como si la realidad misma estuviera siendo alterada. El periodista sacó su cámara, decidido a registrar lo que veía, pero en cuanto apuntó el lente hacia la figura, la luz explotó en intensidad, cegándolo momentáneamente. Cuando recobró la vista, estaba solo. El bosque estaba en completo silencio y su auto había desaparecido. En su lugar, encontró un objeto ovalado, enterrado parcialmente en el suelo. Era similar al dispositivo metálico que había encontrado antes, pero este emitía un pulso mucho más fuerte. Era un mensaje, una llamada, o tal vez una advertencia final. Ya no había vuelta atrás. El periodista permaneció inmóvil frente al objeto ovalado enterrado en el suelo. El pulso que emitía resonaba en el aire, vibrando en su pecho como un latido alienígena. El bosque estaba sumido en un silencio aterrador, como si el mundo a su alrededor hubiera dejado de existir. Lentamente tocó el objeto con los dedos. Era frío, pero al contacto, un destello cegador lo envolvió
y todo se oscureció. Despertó en un lugar que no reconocía. El cielo era una masa de luz blanca, sin sol ni estrellas, y el suelo parecía líquido, aunque sólido al caminar. Sombras alargadas danzaban, distorsionadas, como si el espacio se doblara. Intentó hablar, pero su voz se perdió en el vacío. ¿Dónde estoy?, pensó, y una voz respondió en su mente: «Has cruzado el umbral». Una figura emergió de las sombras, vibrante y cambiante, como si no pudiera mantener una forma fija. No tenía rostro, pero él sintió que lo observaba. Su mente fue invadida por imágenes, mundos lejanos, formas de vida imposibles y un vacío interminable. Comprendió que la presencia no era hostil, pero tampoco humana. «Nosotros no vinimos a buscarte», resonó la voz. «Fuiste tú quien nos encontró». Entonces todo se desvaneció. Despertó en el bosque, en el mismo lugar donde había encontrado el objeto. El zumbido había desaparecido y el aire era más ligero. Su auto estaba de vuelta, con el motor encendido, como si nunca hubiera desaparecido. Miró el objeto en el suelo, pero ahora era solo una roca común. Aunque el bosque parecía tranquilo, sabía que no estaba solo. Ellos seguían allí, siempre habían estado allí. Revisó su cámara, pero todas las fotografías y videos estaban en blanco. Los documentos y pruebas que había recopilado durante semanas también habían desaparecido de su mochila. Era como si su conexión con la verdad hubiera sido borrada. Solo encontró un pequeño fragmento metálico en su bolsillo, idéntico al dispositivo que había visto antes, pero apagado. Al sostenerlo, sintió un leve calor, como si aún estuviera vivo. De regreso a la ciudad, intentó escribir su historia, pero las palabras no fluían. Cada vez que trataba de recordar los detalles del umbral, su mente se nublaba, como si algo le bloqueara la memoria. Finalmente, guardó todo en una caja, incluyendo el fragmento, y lo ocultó. Sabía que no estaba listo para enfrentar lo que había descubierto. Semanas después, despertó de golpe al escuchar un sonido familiar. Un leve pulso provenía de la caja. Al abrirla, el fragmento brillaba de nuevo. Esta vez no sintió miedo, sino una calma inexplicable. Una frase resonó en su mente: «El vínculo es eterno». El periodista comprendió que su historia no había terminado. Lo que había comenzado en la instalación 47B era solo una pieza de algo mayor. No sabía qué quería esa presencia, pero una cosa era segura: había cruzado el umbral y ya no había marcha atrás. Nunca estaría solo otra vez.